Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Es viernes 24 de abril, el petróleo extiende su avance, pero la inteligencia artificial ayuda a contener el impacto de la guerra en Irán en los mercados. En nuestro especial semanal hablamos de los mejores instrumentos, de cómo manejar ese ahorro, ese patrimonio que tanto ha costado construir. Llegamos al final de la semana con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán prácticamente en punto muerto. Hay reportes esta mañana de que el régimen iraní considera que las amenazas, los insultos de parte del presidente estadounidense Donald Trump a través de su red social Truth Social es uno de los principales obstáculos en retomar las negociaciones. En este punto, Estados Unidos e Irán se encuentran en una lucha por el control del estrecho de Hormuz, con reportes de buques interceptados sobre los cuales se toma control. Escuchamos ayer decir al presidente estadounidense que había dado la orden de atacar y matar a los iraníes, a las embarcaciones de ese país que estuvieran colocando minas en el estrecho de Hormuz. El mercado comienza a dudar de que veamos pronto una reapertura del estrecho de Hormuz, una normalización de las cadenas de suministro, y esto se está reflejando en un avance del precio del petróleo. Vemos que el crudo Brent supera esta mañana los $106, se acerca ya a los $107 por barril. El crudo WTI está transando en torno a los $96 y todo esto promete agravar simplemente el impacto que comienzan a sentir las economías y que luego van a sentir los consumidores. Hasta ahora, la verdad es que en Estados Unidos, y esta mañana tuvimos cifras de ventas de retail en Reino Unido, parece ser que los hogares todavía prefieren sacrificar ahorro para mantener el consumo y compensar ese mayor aumento de precio de los combustibles. ¿Cuánto puede durar esto? Es la pregunta. Ya hay reportes también de las aerolíneas tratando de implementar medidas de ahorro de costos y en España se reporta que en marzo el precio a los productores se disparó prácticamente y terminó con una tendencia que ya traía 4 meses a la baja. Analistas siguen advirtiendo que el mercado todavía no está incorporando en sus precios el impacto económico real que vamos a ver por la guerra en Irán a medida que el cierre del estrecho de Hormuz se extienda. Para otros, no es que el mercado ignore lo que está pasando, sino que hay un convencimiento de que el impulso de las inversiones en inteligencia artificial y ya muy pronto o incluso ya ahora las ganancias de productividad por su implementación favorecen el mantener el optimismo, mantener el apetito por el riesgo y hacer apuestas sobre todo en acciones tecnológicas, en el mercado estadounidense, pero también en acciones emergentes. Vemos esta mañana que es el sector de tecnología el que está dando el impulso. Lo vimos así en Asia, donde el índice de Taiwán subió más de 3%. Vimos también un alza de casi 1% del Nikkei. Estos son índices de alto componente tecnológico. Ayudaron a compensar caídas en otras áreas. Fue una sesión mixta en Asia. El índice regional marca una caída de 0,47%. Y vemos también que son caídas las que están dominando en la sesión europea, al menos por ahora. El Stoxx 600 retrocede 0,55%, pero los futuros estadounidenses tratan de sacudirse, tratan de desacoplarse. Vemos que el impulso tecnológico lleva a que los futuros del Nasdaq y del S&P 500 preparen una apertura al alza. En estos momentos, el Nasdaq avanza 0,61%, el S&P 500 tiene un alza mucho más moderada de 10%, mientras el Dow Jones cae 0,17%. El dólar opera plano, con una ligera tendencia al alza, no está actuando con esa misma correlación que vimos al inicio de la guerra en Irán, en que subía de la mano del precio del petróleo. En este momento no hay señales de que se vayan a retomar las negociaciones. Hay una señal a la que se le debe prestar mucha atención porque puede señalar
aunque no necesariamente problemas de liquidez de los países del Golfo Pérsico, sí que se están preparando para lo que podría ser un impacto mayor en la confianza de los inversionistas, en la confianza del mercado a medida que la guerra se extiende. Y es el reporte de que Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo, así dijo el Tesoro estadounidense, y países de Asia han solicitado líneas de swap con el Tesoro para asegurarse el acceso a dólares y para muchos, al menos en el caso de los países del Golfo Pérsico, como es Emiratos Árabes Unidos, hace sentido más como una señal de confianza, primero, de la alianza entre Estados Unidos y estos países, segundo, un acto para dar una señal de seguridad, de confianza al mercado, más que en sí mismo la falta de liquidez, porque son países que tienen muchísimas reservas, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, así que se entiende más bien como una acción política, pero que señala ya la preocupación por el impacto de la guerra, quizás pensando en que no se va a solucionar de tan corto plazo. En la agenda para hoy no tenemos grandes eventos económicos, así que tendremos a los mercados concentrados en los eventos en torno a Irán, también en esa reunión que se realiza en Chipre entre los líderes europeos. Se discute, entre otras cosas, instrumentos para contener el impacto del aumento del precio del petróleo, de los derivados, el gas. España está planteando medidas como, por ejemplo, extender los fondos de ayuda europeos por un año más o relajar las medidas fiscales para dar más libertad a los gobiernos a implementar ayudas, algunos subsidios o beneficios tributarios. Hay resultados de empresas en agenda, tendremos a Procter Gamble, también a Southern Copper, pero la atención no está en esos sectores, la atención está en la tecnología, en la inteligencia artificial. Intel es la empresa que va a ser protagonista de la apertura en Wall Street. Sus acciones suben ya 22% antes del inicio de la sesión, después de haber reportado ayer resultados no solamente que superaron las expectativas, sino que las superaron por mucho. Intel se está beneficiando de lo que llaman una extraordinaria demanda por sus procesadores, sus CPU para centros de datos. Esto llevó a la empresa a elevar sus proyecciones también para ingresos y utilidades por encima de lo que esperaba el mercado y con ello refuerza una de las recomendaciones de inversión más populares, que es apostar por empresas que estén en la infraestructura de esa construcción de centros de datos y la arquitectura de la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos también a otra empresa de esta área en los titulares. Por razones muy distintas, se trata de Meta. La empresa anuncia un agresivo recorte de empleos, va a despedir 10% de su staff, alrededor de unos 8.000 millones de empleos, no a 2, 3 años, sino el próximo mes. Se interpreta la decisión como algo necesario para compensar el alto nivel de inversión en inteligencia artificial y al mismo tiempo se interpreta también como el resultado de la aplicación de esta tecnología que lleva a reemplazar algunos puestos de trabajo. Y ahora quiero dar paso a nuestro especial semanal y les recomiendo que tomen nota. Conversamos con Catherine Rus Parada. Ella es socia fundadora de Grey Capital, amiga de este podcast, y contacté a Catherine después de haber visto las declaraciones de patrimonio de los ministros de gobierno, porque me llamó la atención la alta concentración de patrimonio en instrumentos que, si bien tienen sus virtudes, no necesariamente son los que permiten que nuestros ahorros rindan mejor. En esta conversación abordamos, por ejemplo, qué instrumentos son mejores por su beneficio tributario, en qué momento salir de un fondo mutuo y pensar en algo más sofisticado, o cuándo pensar en un family office, o la típica pregunta de si conviene invertir en acciones o dar el pie para una vivienda. Todas esas preguntas intentamos resolverlas con Catherine, así que les recomiendo, tomen nota, vuélvanlo a escuchar, pero sobre todo compártanlo, porque no hay nada más importante que manejar bien nuestras finanzas personales. Catherine, esta es una entrevista y un especial semanal de Primer Click que surgió solo por una inquietud muy personal, que fue leer las declaraciones de patrimonio de los ministros en Chile, de los nuevos ministros. Me llamó mucho la atención la escasez
de instrumentos, grandes montos puestos en instrumentos muy específicos como fondos mutuos. Y de ahí surgió esta inquietud y pensé, si estas personas que tienen estos patrimonios tan grandes no saben de otros instrumentos, seguramente otros inversionistas o personas que con mucho esfuerzo han hecho sus inversiones y están construyendo de a poquito su patrimonio, tampoco seguramente saben que hay otras formas de diversificar y sacarle provecho al portafolio. Así que quería comenzar por, ¿qué te parecieron a ti esas declaraciones de patrimonio que vimos de parte de los nuevos ministros? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y en realidad debo decir dos cosas. Uno, me dio un poco de morbo. Dije, esto es como muy raro ver que sea tan popular y tan Abierto, ¿no? expuesto los patrimonios de una persona. Pero después me pasó lo mismo que a ti. Empecé a ver ya lo que tenían y, y la verdad es que primero me pasa recurrentemente y uno diría, esto es mucho más común de lo que uno piensa. Nosotros, Marcela, tenemos convenios, alianzas corporativas muy grandes con las compañías más grandes del mundo y vemos a los C-Level, al CEO, al CFO, que uno pensaría, obvio que tiene todo resuelto. Y la verdad es que no, porque como pasa la vida cumpliendo con los KPIs de las compañías con las que trabajan y trabajando, que sus cosas personales en realidad le ponen poco ojo, lo revisan poco y no se ocupan de forma profesional cuando en realidad podrían. Mucha gente no conoce los multifamily office, ha escuchado alguna vez un family office, pero tampoco sabe que puede acceder a servicios de asesoría profesional y que en realidad, incluso por ejemplo en el caso nuestro, no le cobramos por asesorarlo porque nos paga el banco o la corredora final. En ese sentido, me llaman la atención dos cosas profundamente. Uno, efectivamente, lo básico de los productos y lo segundo, que no haya una mirada tributaria. Porque nos encontramos con un montón de ministros que, por ejemplo, tienen depósitos a plazo. Entonces ahí pasan dos cosas. Uno, que los montos, uno dice, pero ¿tanta plata en depósito a plazo? Cuando en realidad podría tener una cartera diversificada, etcétera, que rindiera bastante más en el mediano y largo plazo, evidente. Y segundo, que el depósito a plazo, cada vez que paga, entonces paga impuesto a la renta. Entonces tú dices, porque no es solo que rente poco, lo que renta paga impuesto a la renta. Entonces la utilidad paga. Entonces uno dice, oye, pero yo lo reinvertí. No, Marce, no es suficiente. La plata fue percibida, tú la recibiste, aunque la hayas reinvertido. Esa ejecución paga impuesto. Entonces, sí, pregúntame. Sí, quizás si podemos hacer una revisión, porque si estas personas que tienen estos montos, estamos hablando ya de alguien que tiene casi 60 millones de dólares en un fondo mutuo, o alguien que tiene casi 600.000 dólares dividido en fondos mutuos, cuentas 2, estamos hablando de esos montos. Si estas personas tienen estos instrumentos, y bueno, y las estadísticas también lo muestran, son instrumentos muy populares. ¿Te parece si vamos por una revisión de cada uno, sus virtudes, quizás sus defectos, y luego avanzamos como ideas de armar de mejor forma el patrimonio, ¿vale? Comencemos por el más popular, el que conocemos todos, creo que para muchos va a ser la primera inversión o fue la primera inversión, quizás las generaciones más jóvenes se atreven ahora con las fintechs a otras cosas, que son los fondos mutuos. ¿Cuál es la virtud de un fondo mutuo? ¿Cuándo tenerlo? ¿Cuándo quizás? ¿Cuál es la parte quizás que nos debe hacer pensar o el pero del fondo mutuo? Me encanta. Lo primero es que efectivamente es lo más conocido. Ahora, lo primero es que antes de invertir en cualquier activo, depósito a plazo, fondo mutuo, fondos de inversión, vamos a pasar por eso, primero tengo que revisar el custodio. Ojo que dentro revisé todas las declaraciones y había una que tenían en una compañía que ni siquiera tiene clasificación de riesgo. O sea, lo primero es, antes de poner plata usted en algún lugar, dice que la compañía que va a custodiar su plata al menos tenga clasificación de riesgo. Para los que no saben, la clasificación de riesgo es como una nota que te pone una entidad externa que tiene la facultad de poder hacerlo. Entonces, lo primero es, ¿dónde tengo la plata y qué custodio? La segunda pregunta, entonces, bueno, ¿qué activo compro? Y ahí el fondo mutuo siempre va a ser un buen activo desde el punto de vista de que es gestión activa. Hay equipos atrás
que van tomando decisiones. Y en un año como hoy, particularmente muy movido, ¿verdad? La gestión activa toma mucha relevancia. La gestión pasiva, para los que ya están más acostumbrados y han oído, son más los ETF, ¿no? Donde yo replico un índice, donde yo sigo una Y me estrategia en olvido. algún lugar y lo sigue simplemente. Estos cambios que los hace un portafolio manager, estos años toman mucha relevancia. Entonces, por un lado, el check del fondo mutuo es que está bien, hace esto de poder entrar, salir, diversificar con personas y con equipos y con robots también, pero con equipo que está tomando la decisión atrás. Pero el fondo mutuo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Grey Capital, debería ser como lo básico, y cuando uno ya logra tener como que una cuenta de corto plazo, pensaba en que me voy a ir de vacaciones, que me voy a cambiar el auto, como que eso. Porque yo cuando logro tener un patrimonio mayor, capaz que compre, por ejemplo, algunos fondos de inversión, de nuevo, que sean grandes, súper clasificados, etcétera. ¿Por qué haría eso? Porque la mayoría de los que son muy grandes tienen 107 LIR. Entonces, de nuevo, aquí vamos a entrar en lo que significa revisar mis portafolios con el tema fiscal, con el tema tributario, porque sí es importante. ¿Cuál es la diferencia? Un fondo mutuo, yo puse 100, tengo 120, y si quiero retirar, voy a pagar por la utilidad del crecimiento de la cuota que yo compré. En cambio, en un 107 LIR, yo voy a pagar tope 10%. Entonces, para una persona que tiene una renta baja, no le afecta tanto. Pero para una persona que ya está sobre el 10% de impuesto, por supuesto que sí. Porque si yo estoy en un 40%, en un 30%, y cuando voy a vender me cobran tope 10, wow, qué diferencia. Ya ni siquiera la rentabilidad en la parte fiscal, en la parte tributaria. Mira qué importante mirarlo. O sea, que esos fondos mutuos que vimos en esas declaraciones de 100 millones, 200 millones en fondos mutuos, Me es una tiritaba el locura. ojo, Marce. Bueno, debo decir algo que es importante, porque las personas que trabajan en el mundo político, etcétera, son personajes o personas políticamente expuestas. Lo primero que debo decir es que igual se les hace un poco más difíciles a ellos, porque no todas las empresas los reciben. Pero ojo que estas son patrimonios previos a ser ministros, previos a Sí, ser personas expuestas. correcto. Bueno, pero algunos ya venían y ya eran políticos, Bueno, o habían... Lo que pasa es que el PEP, ojo, no solamente eres tú. Puede ser tu marido, pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, incluso tus hermanos. Entonces, si yo tengo un hermano político o que fue ministro, me pueden considerar PEP. A favor de nuestro ministro, debo decir que alguno probablemente, alguna vez capaz que incluso puede haber participado de una empresa pública, puede tener más restricciones. Igual es demasiado básico lo que vimos de nuevo, vi 600 y tantos millones capaz en un depósito a plazo, casi me muero, de verdad, como que fue terrible. Pero fue terrible porque uno dice 500 millones, 600 millones, tú ya eres un cliente para acceder a tener una diversificación en Chile, en Estados Unidos, tener distintas clases de activos, tener un portafolio que incluya otras clases de activos como lo que acabamos de ver de fondos de inversión con 107 LIR. Que ojo que en Chile, uno se asocia a veces a los fondos de inversión como con solo activos alternativos y no necesariamente es eso, y no necesariamente son ilíquidos. Entonces, es importante revisarlo. pero Catherine, en qué momento dices, ok, cuando llegué, ¿a qué monto dirías ya el fondo mutuo me quedó chico? O ya es mejor que piense en otro tipo de activo. Yo diría que, bueno, siempre depende de la persona, qué horizonte de inversión tiene, porque si le queda 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, va a depender. Pero a mí me gusta el fondo mutuo como para la caja chica, como para Ya. el irme de viaje, cambiar el auto si me quedo sin trabajo, tal. De ahí en adelante, un portafolio de inversión tiene que tener probablemente ETF. El ETF en sí me agrega valor en portafolios de largo plazo y además es muy barato. Entonces, tenerlo dentro de las carteras, por supuesto que es un activo que hay que tenerlo. Y hoy día en Chile lo puedes comprar en todos lados, internacionalmente también. Nosotros con BlackRock lo que hicimos fue un convenio donde la mayoría de los fondos y los portafolios son ETF. Entonces, son Ujú. administrados por ellos, pero son ETF. Entonces, activos alternativos, por supuesto que sí. Hay que revisarlo cuando yo ya tengo un corto plazo. Y después, Marce, de largo plazo, vi muchas cuentas, capaz que en la AFP, con montos muy grandes. Y ahí me gustaría darte mi opinión respecto al tema de la AFP, ¿ok? Primero, Eso te iba a decir, la cuenta 2.
Muy popular el instrumento. Tiene sus virtudes, pero, Y sí, ¿no? te digo cuándo sí, cuándo no, ¿ok? Ok, Primero quiero explicarte que las AFP tienen fantásticos equipos de inversión, realmente profesionales. Muy bien. Y en el caso de la cuenta obligatoria es muy barata. En el caso de los AFP también es barato, pero desde mi punto de vista tiene un pequeño problema, que a pesar de tener equipos de inversión extraordinariamente buenos, la AFP está limitada en qué puede invertir. Entonces, mm, esas limitaciones en años como este pega duro. Entonces, cuando tú lo comparas con un benchmark de la mayoría de las administradoras, pierde muchos puntos frente a las administradoras de fondos, las ya, corredoras de bolsa. ya, Lo primero es, si en realidad yo miro hacia atrás y veo el fondo C, el fondo D o el fondo A, dejo rentabilidad porque justamente tienen esta restricción, no porque no sean baratas, porque lo son, o porque tengan equipos de inversión de este ya. sino que es por otro tema. Entonces, yo tendría la cuenta obligatoria, honestamente. Y Ok. luego, en el tema de la cuenta 2, capaz que si estoy por pensionarme, mira el tip que te voy a dar, me conviene tener cuenta 2 porque yo después puedo sumarlo a la pensión y no hago venta del activo, no hago pago de impuestos. Interesante. Viste que el tema de impuesto vuelve porque es relevante uno mirar sus inversiones y también ver tributariamente cómo me afecta. Pero si soy joven como nosotras, Marcela Vélez, Por que nos supuesto, queda pero nos quedan años muchísimo, para jubilar, ¿ah? muchísimo. Ahí me complica de repente ver los APB, lo mismo que me complicó verlos en compañías que no tienen ni clasificación de riesgo. Ahí me parece que hay una oportunidad de mejora súper relevante, donde uno cuando le quedan muchos años, idealmente, bueno, la APB en sí es tremendo instrumento, ¿no? O sea, realmente la parte tributaria, fiscal de nuevo, es súper interesante de lo que uno puede lograr y que por otro activo o producto financiero no lo lograría. Y además tener esta oferta en las administradoras, que incluso no lo puede delegar. Ahí los fondos mutuos podrían ser interesantes cuando son autogestionados, etcétera. De largo plazo, a mí me llama la atención un fondo mutuo que tiene Sura, el agresivo. Es un autogestionado, es decir, es más caro que el resto, pero te mueres como corre en el tiempo. Entonces uno dice, interesante, y cuando uno lo corre frente a los otros productos, es harto más. Entonces, yo diría que cuenta 2 me encanta para el que se va a pensionar, en ningún otro caso. ¿Por qué? Porque lo podrías hacer mucho mejor en una administradora de fondo, en una corredora de bolsa. Y cuando digo hacerlo mejor, si es que no sabes de inversiones a través de carteras autogestionadas, es lo mejor, porque si uno trata de hacer trade y compra y vende, es probable que termines más perdiendo que ganando. Y si ya tengo más de $100.000, perdona, puedes acceder a un multifamily office, 200 millones. Entonces uno dice, es que yo junté mi patrimonio y sí puedo tener un consejo más profesional de lo que uno lo haría capaz que solo. Tú dices más o menos con $100.000. Desde $100.000 hay harto, es que hoy día tú levantas una piedra y hay family office, multifamily office. O sea que lo importante es que usted se fije que esté regulado por la CMF, es decir, que tenga toda, nosotros en Great Capital, nosotros estamos regulados, son enrutadores, o sea, súper ultra regulados. Pero ya te puede atender un asesor desde $100.000 y hacer esto, ¿no? Decir, bueno, lo que tienes en la cuenta 2 mejor lo empezamos a liquidar año a año, porque también hay personas que no quieren liquidar porque llevan muchos años en la cuenta 2. Entonces dicen, si hago la ejecución, tengo que pagar impuestos el otro año. Entonces mi recomendación es ir vendiendo año a año un poquito, pero definitivamente cuando uno saca la cuenta es bastante más eficiente, portafolios de inversión bastante más discrecionales, más hechos a la medida. Porque Ujú. ya puedes acceder. El mercado financiero se abrió. Antes uno tenía que tener al menos $1.000.000 para hacer algo. Hoy día realmente en todo el mundo uno puede acceder a las casas de fondos más grandes del mundo incluso. Te iba a decir, a propósito, cuando estábamos hablando de la cuenta 2 y mencionaste la PB, estaba pensando que toda esta conversación en realidad la puedes aplicar en la región porque todos estos instrumentos están en los diversos países. Por ejemplo, también tienes APB en México, tienes APB en Colombia, tienes APB en Perú. Así que Se no llama es solo para PPR Chile, en digamos. México y cotización voluntaria en Colombia y es extraordinario. En México, imagínate que pones más o menos $10.000 anuales y te devuelven al otro año 3.500 a tu cuenta corriente. ¡Wow! O sea, bueno, en Chile también, si uno pone la PB, este otro tipo.
En vez de que me lo descuente el empleador, si yo lo pongo yo una vez al año, tengo idea, noviembre, diciembre, no se vaya al 31 de diciembre, por favor, pero tipo primera Claro. semana de diciembre y lo pongo una vez, lo que va a pasar es que al otro año o me lo acreditan en los impuestos que yo tengo que pagar o me lo van a devolver en mi declaración de impuestos. Entonces, lo que hago ahí es hacer efectivo el beneficio tributario que tiene la APB. Y en alguna persona en Chile puede ser hasta el 40%, tasa efectiva 27,7 más o menos, pero el 28% que te devuelven, extraordinario. Con un tope, 600 UF, ¿ok? Que estas carteras bastante simples en los patrimonios o este recurrente apostar a los mismos instrumentos, ¿es por falta de conocimiento de los instrumentos o más bien lo que estoy percibiendo es que hay una ignorancia de los beneficios y temas tributarios? Diría que la segunda y una tercera es que uno se deja estar con sus cosas personales. Porque un ministro de Hacienda, un CFO de una compañía, evidentemente conoce los productos financieros. Evidentemente, y los conoce muy bien. El problema es que no se da el tiempo para sus cosas personales, como que uno no piensa que en algún momento más pronto que tarde se va a pensionar, que uno debería pensar el patrimonio en flujo, no en patrimonio total, porque uno dice, por ejemplo, cada 100 millones en la AFP me voy a jubilar más o menos con 500.000 pesos. Entonces uno dice, chuta, pero entonces tendría que tener, y empieza a calcular, cuánto es con lo que uno vive. Y ahí dice, entonces yo si tuviera 100 millones en fondos mutuos, va a ser 500 lucas también. Entonces, si uno mide su patrimonio en flujo, se va a preocupar probablemente más, pero de nuevo me pasa más que por desconocimiento, en estos altos patrimonios, me parece que es más por que se dejan estar y porque no tienen o no han pedido una asesoría más financiera tributaria para poder aprovechar estos beneficios fiscales que efectivamente, como dices tú, están en todos los países de diferente manera. Te contaba justo antes de partir la entrevista que hay estos life insurance que se puede poner, estas PPLI que se pueden poner sobre una cuenta de inversión y eso hace que las compra y venta no tengan impacto tributario. Impuesto a la renta, cuando saco mis retiros no pago hasta que realmente vaya a ocupar la utilidad, puedo dejar sucesoriamente a mis hijos y no queda retenida la plata. En Chile el pago del impuesto a la herencia está al 25% y yo tengo que hacer posesión efectiva, pagar el impuesto a la herencia y entonces puedo liberar las platas de mi familia. Muchas veces queda la plata parada por meses, por años. Entonces, dejar o entender que este tipo de instrumentos existen es clave. Imagínate que estas personas que tienen depósito a plazo con mucho dinero, que vimos recién, queda parada toda esa plata si se mueren. Su familia tiene que pagar el impuesto a la herencia, que tienen harta plata más encima en propiedades. O sea, la masa hereditaria es grande. Esos 600 palos que tiene en la cuenta 2, en los depósitos a plazo y en los fondos mutuos en Chile, van a quedar parados, congelados. Wow. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Esto nadie me lo dijo, no lo entendí. Y es darse tiempo, asesorarse bien. De nuevo, relevante, súper importante. Más en patrimonios que justamente como estos que han logrado tener un patrimonio importante, sin esta visión, se pierde mucho. ¿A partir de qué nivel? Sé que mencionamos los $100,000 más o menos como un corte para acceder a un multifamily office, etcétera. Pero ¿qué pasa bajo ese nivel? ¿A qué tipo de asesoría uno puede acceder? Yo recomiendo, por ejemplo, en nuestro caso, cuando alguien llega con menos de eso porque es el hijo de, etcétera, yo, si es Chile, le abro una cuenta en BTG, digital, autogestionada. Listo, no va a tener ningún problema, liquida rápido, en 24 horas tienen la plata en la cuenta. Mis hijos tienen cuenta, o sea, yo le abrí ahí. Con eso te digo. Y afuera, tipo Interactive Brokers con un portafolio como el de BlackRock. Listo. Usted va a andar bien, nadie le va a estar comprando y vendiendo, no se meta a los cursos de trading. Es que ¿sabes lo que pasa con esos cursos? Y que a ti te enseñan, incluso una vez me junté con una empresa muy que pone publicidad en Chile en todos lados, que te venden estos cursos de trading y te dan una acción de regalo, pero el sistema que tienen pensado atrás es exactamente el mismo que los juegos de casino. Entonces, la probabilidad de que tú pierdas plata es altísima. ¿Por qué le ganaríamos a BlackRock, que es la empresa más grande del mundo en administración de activos, o a Moneda, Asset, o a BTG? Es muy, muy difícil. Entonces, la venta es muy fácil. Las personas se meten, pero ganarle al mercado, Marce, es de libro esto.
Está demostrado, no. Y aquí yo tengo que hacer un disclaimer, y es que sé por varias personas que escuchan Primer Click que hay varios seguidores de este podcast que les gusta lo que en Argentina se Sí, llama el timbeo, sí, sí, que sí. es el day trading, que es, ok, busquemos la oportunidad y juguémosla. Y yo tengo que decir, y no lo estoy promocionando y no lo apoyo, pero reconozco que es muy entretenido. Para alguien que le gusta las finanzas, Y que le que gusta deje un seguir, pedacito. eso te iba a decir, eso te iba a decir. Yo, en Claro, verdad, como alguien que sigue los mercados, que ve un titular y se emociona, y que entiendo que puede ser como muy atractivo, creo que vale la pena, si es eso lo que quieres, no arriesgar capital de tu patrimonio, sino dejarte un capital para jugar, digamos, si quieres llamarle así. es exactamente eso. De hecho, cuando tengo clientes, porque obviamente me pasa, Katy, es que a mí me encanta y sigo el mercado y no sé qué, y sigo a no Sí, sé sí, sí. cuánto. Es Yo le digo, entretenido. fantástico. Dejemos esta parte en este custodio, que es bueno el custodio y que te cobra barato para que tú hagas esto. Pero cuando yo ya estoy pensando en planificar un patrimonio de mediano a largo plazo, esos trading que la gente hace y todo, pudiera ser que incluso te mueva la cartera de forma positiva, pero un pedacito, un 5, un 10%, es como lo mismo que cuando uno sugiere los alternativos, máximo un 20, si soy súper, ultra, hiper, ultra eh, millonario, capaz que sea 30%, porque puedo esperar, porque puedo en una época compleja no tener que liquidar, ¿me entiendes? Entonces, cuando alguien tiene menos de $100,000, está bien que deje un pedacito, pero su patrimonio tiene que trabajarlo, cuidarlo y administrarlo como lo que es tu pensión futura, tu cómo vas a vivir. Siempre voy a decir, siempre digo, vieja y pobre jamás. O sea, viejo y pobre jamás, porque hoy día más todavía, o sea, las personas ya no van a tener que los cuide, no, o sea, es clave, Vamos a vamos a vivir vivir mucho tiempo. Bueno, demasiado tiempo como para dejarle nuestro futuro a alguien más. Entonces, hay personas que incluso me dicen, pero es que yo hoy día no puedo ahorrar. Te juro que si ahorráis 10,000 pesos, $10 mensuales, en algún momento vas a lograr algo más porque es un hábito, porque realmente lo deberíamos ver como un costo que me olvido. Por eso a mí me gustan mucho las cuentas de ahorro regular, porque en realidad empiezo a formar patrimonio y incluso me gustan las cuentas de ahorro regular que te obligan a estar X años. wow. Porque me gusta mucho, porque llega un momento en que la persona dice, ay, es que justo que tengo que ahorrar para otra cosa, tengo que gastar, y está frita, porque no puede sacar esa plata. Entonces, fantástico, porque la obliga y al final del día termina solucionándolo igual y pasó la vieja y esa plata sigue y continúa y en el tiempo se duplica. Entonces, ahí la magia del interés compuesto hace lo que tiene que hacer. Entonces, me parece que es súper importante que veamos nuestras finanzas personales como lo que es algo muy relevante y ocuparnos de eso. Y qué mejor reflejo de lo que acabamos de ver con estos montos bastante altos y con una despreocupación de las carteras que es evidente, pero evidente. Entonces, yo diría que si a estas personas les pasa, eso significa, como muy bien lo empezamos a conversar, les pasa a muchos. Así que a ocuparse de sus inversiones, de sus ahorros, porque probablemente hay harto que mejorar. Catherine, yo pedí a quienes siguen el podcast que nos enviaran algunas preguntas, y una de las que más se repite y que efectivamente me la hacen incluso amigos, amigas, ¿ahorro e invierto en un instrumento financiero o doy un pie y compro una propiedad? Porque una propiedad también es inversión y ahorro. Entonces, y de hecho, propiedades también es uno de los instrumentos que más aparece en estas declaraciones de patrimonio que vimos. ¿En qué momento sí? ¿En qué momento de la formación de mi patrimonio digo, ok, sí, propiedades, alternativos? ¿Cuando he llegado a qué nivel? Que me encanta la pregunta. Primero, yo ya tengo mi caja. Esa no se toca porque eso es lo de corto, eso es lo de las vacaciones, el cambiar el auto, algo que pasó, siempre hay algo que pasa. El fondo mutuo, como tú dices, la caja Claro, chica. pero 20 millones, 30 millones, eso, yo tengo que formar esa caja. Ok. Tengo que tenerme a PB de largo plazo, PPR, como usted lo llame. Si usted está en Chile, también puede abrir una cuenta de pensión americana, en UK, con $200 mensuales. O sea, realmente hay que hacer ahorros de largo. Y ya cuando empiezo, estos 20, 30 millones empiezan a crecer y yo empiezo a ahorrar más,
ya tengo la posibilidad de pensar en la parte inmobiliaria. La parte inmobiliaria es una muy buena inversión, mientras tanto yo entienda varias cosas. Primero, ojalá comprar, si estoy en Chile, los 2 primeros departamentos por RUT, que son aparte de la propiedad que yo tengo, porque la ley dice que los primeros 2 departamentos por RUT no van a pagar impuesto a la renta. Y de nuevo con el tema tributario, esto es importante. Y no van a pagar impuesto a la herencia. Entonces, hay personas que compran 3, 4 y ya el tercero y el cuarto paga impuesto a la renta. Entonces, esa renta que tú recibías paga impuesto y el mismo impuesto que tú, entonces puede ser 30, 40 y te va a valer. Segundo, una vez que yo ya compré los 2, capaz que hago una sociedad de inversiones inmobiliarias y esa sociedad compra y capaz que renta inmobiliaria comercial, que es mucho más atractiva, mucho más rentable y además es más larga. Yo puedo arrendar un local comercial 5 años, 7 años, 10 años. En cambio, un departamento tiene las dificultades, lo bueno, lo malo y lo feo, que se puede ir al arrendatario, las rotaciones las vemos cada día mayores, se comprime el mercado como pasó ahora y los arriendos no pagan los dividendos, entonces tengo que considerar esa diferencia. Sí. Entonces, y además puede que se vaya y tengo que pintar otra vez, hacer arreglo. Yo creo, porque muchos lo venden como que tu pensión, la libertad financiera, no, es un activo más. Un activo que vale la pena tener porque uno se apalanca, que apalancarse con un crédito hipotecario donde yo pongo un pie, ¿verdad? Que hoy día yo recomiendo un 30 o 35% al menos, ya no 20 como era hace muchos años atrás, porque si no, no se va a pagar. O sea, si tú no pones un 35%, no se va a pagar. Y aún así a veces tampoco se paga. Entonces, tener eso en cuenta, pero efectivamente hago algo que en el mercado financiero no puedo hacer, que es apalancarme, aprovechar mi renta y que soy sujeto de crédito. Entonces, me parece que es un activo complementario súper bueno y como todo en la vida, no todo en inmobiliario, no todo en el mercado financiero y estructurarse bien, entender los beneficios fiscales que tengo, entender cómo opera, porque por ejemplo, cuando yo ya tengo los 2 por RUT y hice esta sociedad de inversiones inmobiliarias, hay gastos que como persona natural no podía evitar, como la administración, como cuando lo pinto, ¿se entiende? Cuando lo arreglo. Esas cosas no eran gastos cuando era persona natural. Dentro de la sociedad, el interés del crédito hipotecario es a gasto. Entonces tienes otras cosas que son súper interesantes, pero que yo tengo que entender y saber cómo para poder invertir mejor. Entonces yo aquí vi dentro de las declaraciones un montón de propiedades que siguen estando dentro de la persona natural y uno dice, es que aquí tampoco la asesoraron. Qué terrible, porque la persona sucesoriamente tiene un tema. Claro. Independiente que cuando uno lo compra a persona natural, las valorizaciones en caso de fallecimiento son avalúo fiscal y no comercial, igual son propiedades caras y van a entrar de todas maneras a la sucesión. O sea, tú dirías que cuando ya una persona compró 2 sociedades, perdón, cuando una persona ya compró 2 propiedades, ya Dos formarías una departamentos o sociedad casa. inmobiliaria. Una propiedad de menos de 140 metros cuadrados construida. Y si ya compraste 2, formar una sociedad inmobiliaria. Y vamos por algo con renta comercial. Yo te diría que es bastante mejor. Perfecto. Otra pregunta que también nos hacen y que de hecho no la hemos mencionado tanto ahora, pero que en alguna conversación sí conversamos de ello, y es, ¿qué lugar tienen los seguros con ahorro? Me encanta la pregunta. Ya, primero, el seguro con ahorro en sí, a mí particularmente no me gusta. Ok. No me gusta porque el ahorro es caro, deficiente y el seguro es caro. Entonces, es un híbrido que resuelve capaz que si tengo una UF al mes, podría cumplir las dos cosas. Pero si yo ya tengo un poco más para ahorrar, me protejo por un lado, tomo un buen seguro de vida y por otro lado, ahorro de corto, mediano y largo plazo. Eso es definitivamente más eficiente. Ahora, cuando yo ya tengo un patrimonio alto, como vimos en las declaraciones, ahí parte esta póliza que te digo yo que tiene estos beneficios que más que contratar 5.000 UF, 10.000 UF, en realidad contrato una capital pequeño para lograr el beneficio de la póliza, que además es inembargable, tiene varias cosas. Pero más por un tema tributario y cuando tengo un alto patrimonio que la construcción de tu patrimonio a través de seguros con ahorro. No me gustan en ningún caso, a excepción de que usted tenga una PB de 600 millones, 1.000 millones, y entonces su señora va a pagar, o marido, un 15% de impuesto único en vez de ir a pagar
una renta mensual o el impuesto a la herencia. Pero seguros con ahorro, con APB, con 57 bis, los que había antes, qué vieja. Ahí se me cayó el carnet. Claro. Todos esos seguros, en realidad yo no los encuentro tan eficientes y lo peor, cada vez que los he revisado, como que nunca me encuentro con la sorpresa positiva. Perfecto. Y otra que es muy específica, así que no voy a contar aquí todo el caso, pero básicamente es la inquietud es cuando ya estamos llegando a ese punto, no es nuestro caso quizás, pero que nos vamos acercando a la edad de pensionar, la persona que nos escribe ya tiene 57, 58, o sea, ya está viendo el horizonte de jubilación más cercano. ¿Cómo reduzco el riesgo en mi portafolio, en mi patrimonio, sin caer, dice, no quiero depósitos a plazo, porque cree que pierde que pierde frente a inflación, etcétera? ¿Qué otras opciones hay? Y lo entiendo porque usualmente yo también lo he escuchado que se recomienda depósitos a plazo para reducir riesgo, etcétera. ¿Qué otras No es opciones hay? lo único. Pero exacto, ¿qué otras opciones hay? Mira, a mí me gusta mezclar. Cuando hablé de los seguros patrimoniales, estos que tienen muy chiquitita la prima y muy chiquitita el capital, ahí, por ejemplo, hay productos que tienen UF más 2,1. El depósito a plazo está pagando un 1. O sea, te paga más del doble, te paga la UF y además está dentro de una póliza que si uno se muere, se reparte la plata y a tu familia le llega rápido, es inembargable, si quieres sacar, sacas primero capital. O sea, ahí está interesante porque acuérdate que el depósito a plazo además paga impuestos. A la Ujú. renta, cuando se ejecuta la mensualidad o lo que tú, a renta 30, 90, entonces te paga más, es muy seguro. Ojo que las compañías de seguro además tienen reaseguradores, entonces reduces el riesgo del emisor, o sea, de quien te tiene tu plata y te paga bien y seguro. Si yo tengo una renta más baja y no tengo tanto tema con el impuesto, podría hacer una cartera de bonos. Y una cartera de bonos, probablemente de bonos de buena calidad, de compañías importantes en Chile, te va a pagar más que un depósito a plazo y logras el efecto de tener también una renta. Finalmente, cuando me estoy acercando a la jubilación, es bueno decir que uno tiene dos opciones o mezcladas de pensionarse: renta vitalicia o retiro programado, o una mezcla de ambas. Probablemente cuando hay un periodo de tasas baja, me conviene más el retiro programado en la eventualidad de que yo haya logrado un buen capital grande, más de 100 millones. Si no, me va a convenir siempre la renta vitalicia. Y en mi caso yo prefiero hacer un mix, una de ambas, donde en esta me permite ganar todavía el mercado de capitales y en esta se fija y ya la pierdo, ¿no? Porque le paso la plata a la compañía de seguro, pero es para siempre. Yo podría, además, cambiar la modalidad de lo que tomé de retiro programado a renta vitalicia. Entonces, me Vitalicia. permite esa versatilidad y no me caso solo con una. Entonces, yo diría que haría un mix para el que se está pensionando, el APB va por sobre eso, tratar de que si no tengo otra renta, sacar algo que se llama excedente de libre disposición, que se hace a través del APB, que es otro beneficio que tiene, hasta 800 UF si la saco de una o 1.200 si la saco en 6 años. Y si tengo plata para ahorrar, te diría que hoy día una buena opción son estas pólizas que pagan UF más 2 o bonos. Interesante. Y finalmente de las preguntas que nos hicieron, y te tengo que soltar porque si no, no vamos a terminar nunca. Tenemos que tener otra entrevista, Marcel. Tenemos que hacer la segunda parte. Segunda Pero parte. otra pregunta, y que creo que va muy relacionado con la anterior. No sé si podamos hacer un ejercicio y quizás no de montos como los que vimos en esas declaraciones de patrimonios, quizás montos más acotados, pero si podemos hacer como la evolución de los ajustes pensando en alguien que está ahorrando también con visión de largo plazo, una evolución de los ajustes de portafolio por edades, un poco pensando en el mismo sentido de los cambios o la idea de los fondos previsionales. Cuando recién comienzo, cuando ya, no sé, llevo, no sé, 10, 15 años trabajando, ahorrando, en mis 40, en mis 50, ¿es necesario esos ajustes? ¿Cómo los voy Sí, cuando implementando? estoy tipo 5 años antes de pensionarme. Tienes que ajustar el riesgo. Por eso los fondos previsionales, los Pero solo generacionales, ahí.
¿Solo ahí o también antes? Por ejemplo, vale Lo que, que, no sé, comencé, como tú decías, alguien que comienza, tus hijos, mis hijos, les abro una cuenta de inversión X. Pero cuando ya mira, llevan 10 años, cuando ya que tienes, lo que te voy a decir, Marce, funciona para todos, inclusive para mis hijos. Yo a mis hijos les digo, mira, esta parte de la plata que tienes va a estar en un fondo conservador, que significa que no vas a ganar 10 pesos de diario, sino vas a ganar 6, pero si queremos sacarla, cuando la vayamos a sacar, no vas a sufrir porque hay periodos que es volátil, porque la renta fija no es fija, exacto. mueve. Entonces, yo siempre, aunque usted tenga 100.000 pesos, me divide esa plata. 30% de corto plazo, 30 de mediano y 40 de largo. El 40 de largo siempre va a estar en fondos agresivos, porque usted es su ficha. Como la gente que me dice, tengo APB y estoy en el fondo E, me muero. Porque si tiene 50 años, 40 años, todavía le queda harto. Aproveche que eso nadie se lo va a recuperar. Un portafolio agresivo siempre en el tiempo le va a pagar y le va a pagar bien. Es importante que la plata yo la divida por plazos. Estas de corto, estas de mediano y estas de largo. Aunque tenga 100.000 pesos, tenga 100 millones de dólares, siempre va a funcionar de la misma manera. Tengo que tener una plata para sacar si me voy de vacaciones, si me cambio el auto, todo eso. Y si la tengo agresiva y pasa lo que pasó este año, te mueres de la estrés de tener que hacer pérdida. En cambio, cuando yo en realidad ya aprendí esto del corto, mediano y largo, la de largo nunca la toco. Entonces, no importa que cayó 20%, no importa que cayó 15%, porque yo sé que se va a recuperar, entonces no sufro. Entonces, mi consejo es no sufra, divida su plata en corto, mediano y largo plazo siempre. Y si ya estoy cerca de la pensión, efectivamente lo ideal es ir modificando el riesgo. En Estados Unidos están los lifetime y acá existen estos fondos generacionales que lo que van a buscar es replicar eso y va a ir bajando el riesgo de las carteras. Uno también lo tiene que ir haciendo, pero lo peor es quedarse como hoy día, quedar como con inversiones o con ahorros que están en lugares que no le correspondía, que no le están rindiendo, que está pagando impuestos de más, sin tener un poquito más de tiempo para usted. Perfecto, pues, Catherine, y antes de despedirme, solamente porque vamos a comenzar toda la discusión del proyecto de ley que va a enviar el gobierno, trae ese proyecto buenas noticias para nosotros como personas naturales que buscamos ahorrar, que buscamos invertir, que buscamos crear patrimonio. Bueno, si nos va bien y algo les pero pasa, que debería, puede ser que el 107 LIR vuelva a pagar 0 y no 10, y eso sería fantástico, porque ¿qué significa? Significa que usted, en vez, ¿te acuerdas que te conté que habían productos de inversión que uno pagaba 10% a la venta? Va a ser 0, y lo mismo con las acciones chilenas, que ahí lo que hace es impulsar el mercado de capitales local, donde uno compra acciones y cuando las vende no paga. Lo otro es que hay personas que todavía no han declarado las inversiones que tienen internacionales, probablemente puedan hacer esa repatriación de capitales y entonces conviene siempre a Chile que haya más inversión, que las personas confíen en que hay un marco regulatorio que es para todos conocido y que no le van a robar la plata ni que no le van a cobrar más impuestos, todo eso, y ojalá que se declare, que paguen este impuesto que es bajo y eso para los grandes patrimonios o para la gente que tiene plata internacional y no está declarada. Me parece que va a ser una buena opción. Y por otro lado, como te digo, ojalá que se apruebe el 107 a 0, tasa 0 en vez de 10, que ya es bueno 10, que evidentemente no lo vimos en estos portafolios. ¿Ah? Ya era bueno 10, aprovéchelo y además ahora va a ser 0 probablemente, así que a comprar apenas salga eso, acciones locales o fondos de inversión que tengan alta presencia bursátil. Perfecto, pues nos quedamos con ese último consejo. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Repitan este episodio, escúchenlo bien, tomen nota y si no, ¿dónde te pueden encontrar? Greycapital.cl en todas nuestras redes sociales, .io, somos super influencers. Que son, Estamos en son todas muy partes. activos también. Eres colega podcaster también, ¿eh? Total, acabamos de lanzar nuestro podcast. Muy bien, Marcela Vélez, que nos oigan en el Grey Ya, Capital Sessions, que está bien entretenido. bueno, pues muchísimas gracias, Catherine. Que estén muy bien.
Como siempre, gracias por la audiencia. Los invito nuevamente a que compartan este episodio. Los invito también a que se suscriban y que nos ayuden a pasar la voz. Eso nos va a ayudar a crecer. Y los invito también a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl. Recuerden que el fin de semana tenemos además Señal de F el sábado con este sábado edición de aniversario, 2 años de Señal de F y el domingo de F+. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.